Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad médica? Hoy vamos a ver un tema súper bonito que es corioapnionitis. Fíjense que este tema fue uno de los que revisé el día de ayer para mi estudio del ENARM y se me hizo muy interesante porque tenía muchos años que no lo veía y fíjense que durante el internado jamás vi una paciente con corioapnionitis, pero el hecho de tenerlo, este tema tan olvidado, que ya no lo había visto, me hizo recordar la importancia de una infección justamente a nivel obstétrico. Y es muy importante porque se van a dar cuenta en un futuro que hay muchas secuelas tanto para la madre como para lo que es el feto. Entonces vamos a empezar con el tema. Les juro que es un tema súper bonito, cortito, no está tan difícil y vamos a tratar de abordarlo de manera que sea de lo mejor entendible posible. Entonces vamos a empezar con coriapnoitis. Empezando con lo que es la definición, hay que entender que esta se define como una infección o inflamación de la placenta, el corion y el amnios, que se puede definir por lo que es clínica o histopatológicamente. Aquí con la definición solamente quiero que recuerden que tanto la placenta, el corion y lo que es el amnios, que evidentemente el corion pues va a hacer referencia a esta estructura vascular que está aledaña a la placenta y el amnios, este líquido amniótico, van a estar infectados, inflamados. Ahora, histopatológicamente también quiero que recuerden esta palabra porque nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al diagnóstico que el estándar de oro para poder diagnosticar esta enfermedad va a ser un estudio histopatológico, ya sea de líquido amniótico o a nivel de lo que es la placenta. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos diagnóstico, pero de una vez se los voy adelantando. Otra definición que nos marca la GPC sería la presencia de microorganismos en el líquido amniótico. Fisiopatológicamente, ¿cuál es la manera en la que puede llegar lo que es una infección al líquido amniótico? Lo que sucede o la vía más frecuente es la vía ascendente. De manera normal pueden existir ciertos agentes, ya sean bacterianos, que es lo más común, en la región del cérvix, que pueden ascender por todo lo que es el canal cervical y llegar hacia lo que sería la bolsa amniótica e introducirse a lo que sería su líquido amniótico. Entonces, la vía más frecuente es la vía ascendente. Existe una segunda vía que es necesario mencionarla, que es la vía hematógena. A veces algunos agentes bacterianos, sobre todo aquellos que pueden diseminarse de manera muy fácil por vía hematógena, pueden llegar de un sitio de infección distinto, llámelo una infección de vías urinarias o puede ser por una infección a nivel odontológico, que migre desde ese punto hacia lo que sería el líquido amniótico. Y la tercera vía interesante es que a través de procedimientos invasivos como una manipulación a través de una amniocentesis o para poder extraer líquido y hacer un cariotipo o cualquier tipo de procedimiento que influya abrir la bolsa amniótica, es importante mencionar que estos procedimientos invasivos también pueden implantar agentes bacterianos. De aquí se ha visto que uno de los más frecuentes es el estafilococcus. Ahorita más adelante vamos a darnos cuenta que en la etiología el estafilo se asocia a lo que son manipulación invasiva. Entonces, pues básicamente lo que sucede como en cualquier infección, ¿no? Se implanta lo que es un agente bacteriano, este desencadena una reacción inflamatoria, hay una inflamación de los tejidos aledaños, el corion, el amnios, el líquido amniótico se va a encontrar lleno de estas bacterias, hay que recordar que la principal causa son bacterias, y pues evidentemente vamos a tener una mamá que va a estar séptica, un bebé que va a tener posibles complicaciones debido a estas bacterias que van a estar junto con él. Entonces, muy importante, si se dan cuenta, pues tiene gran peso, tiene gran importancia, porque hay que recordar que si estas bacterias no las erradicamos, no las tratamos con antibióticos y no desembarazamos a esa mujer inmediatamente, pues puede tener dichas complicaciones. Entonces, más adelante nos vamos a dar cuenta que en los pilares del tratamiento de la coriamnitis van a ser los antibióticos y el desembarazo. Entonces, vamos a la epidemiología. Fíjense que esta complicación se presenta en el 2 al 4% de los embarazos y tenemos factores de riesgo muy preguntables y extremadamente importantes. Fíjense, desde una ruptura prematura de membranas, que esto lo vamos a definir como para riesgo de coremnoitis arriba de 6 horas. Esto no olvidarlo o permitir hacer la diferencia entre una ruptura prematura de membranas de tipo prolongada y el tiempo que se ocupa o que se ha asociado a desarrollo de coremnoitis. El tiempo que se ha asociado a desarrollo de coremnoitis es arriba de 6 horas, pero como tal, la ruptura prematura de membranas prolongada, que eso lo vamos a ver en el tema cuando veamos propiamente RPM, nos vamos a dar cuenta que es arriba de 18 horas. Entonces, nada más hacer esa diferencia puntual. Si tiene más de 6 horas,
ya confiere riesgo para que el paciente desarrolle corioamnionitis, pero realmente la definición per se nos dice que una RPM prolongada es arriba de 18 horas. Trabajo de parto prolongado, que llegue desde la fase de dilatación y expulsión más de 8 horas. Tactos frecuentes, en general se ha asociado que más de 4 tactos. Lo recomendable que nos dice la norma es hacer tactos cada 4 horas. Esto es importante. Seguramente cuando estuvieron en su internado, tuvieron contacto con pacientes obstétricas, se dieron cuenta que muchas veces pues llegábamos a hacer más tactos de los que realmente la norma nos dice. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto porque realmente hacer varios tactos pues tanto puede generar infección o aumento de riesgo de corioamnionitis como también puede generar lo que es edema cervical. Entonces, no olvidar que los tactos se asocian a esas dos cosas. Infecciones asociadas, por ejemplo, alguna enfermedad de transmisión sexual o vaginosis bacteriana. Aquí remarcar que la GPC nos dice que cuando tengamos una embarazada que ya está por llegar a término, se recomienda que si la paciente va a tener relaciones sexuales, le recomendemos lo que es el preservativo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que tenga alguna infección la pareja y sea transmitida y pues evidentemente no queremos que esa paciente se infecte y desencadene todo lo que lleva la corioamnionitis. El cerclaje es asociado, el uso del dispositivo intrauterino, inmunodepresión, evidentemente pacientes con VIH pues van a ser muy propensas al desarrollo de infecciones a nivel de apneos y corion, líquido amniótico meconial, sobre todo acuérdense que el síndrome de aspiración meconial sucede muchísimo en pacientes que son post-término. Entonces, hay que asociarlo a ese tipo de pacientes que ya se pasaron de su fecha límite, ¿no? Que acuérdense que son 42 semanas de gestación. A partir de 42 semanas ya se considera post-término. Coito sin protección cercano al término, que esto era lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Etiología. Aquí es donde se pone bueno este tema porque hay varios agentes bacterianos que vamos a asociar. De inicio, primero entender que el 67% van a ser polimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en su gran mayoría se va a encontrar más de un agente bacteriano dentro de lo que es ese líquido amniótico. Ahora, si lo pudiéramos categorizar y pudiéramos poner una jerarquía según cómo van apareciendo estos agentes bacterianos, tendríamos que el ureoplasma es el que más se presenta. El porcentaje que nos da la GPC es del 47%. Existen otros dos más que de por sí son frecuentes también, pero fíjense que en especial uno, que sería el Mycoplasma hominis, que se presenta en el 30%, este está relacionado a exploraciones vaginales constantes. O sea, que en los pacientes que se les hacen muchos tactos, evidentemente más de los recomendados por la norma, pues vamos a tener un alto riesgo por Mycoplasma hominis, ¿sale? Ahí recordarlo porque sí lo menciona la GPC. Gardnerella vaginalis, este se presenta en un 25%. Acuérdense que la Gardnerella vaginalis es la principal causa de cervicovaginitis, hasta en un 45 a un 50%. Las otras dos causas de cervicovaginitis va a ser por parásito, que va a ser la Trichomona vaginalis, y el tercero sería la cándida, que acuérdense que la cándida clásicamente nos va a causar esa leucorrea en queso cottage. La tricomona nos va a causar ese cervix en fresa, o también conocida como una colpitis. Y clásicamente lo que es la Gardnerella vaginalis nos va a ocasionar un olor fétido a pescado, ¿vale? Entonces, muy importante recordarlo. La principal causa de cervicovaginitis es Gardnerella vaginalis. Es también la tercera causa de corioamnionitis. Y no olvidarlo. Ya cuando veamos el tema de cervicovaginitis, vamos a hablar de todas estas cuestiones. Es un tema también muy bonito. Ahora, ¿qué agentes salen del espectro normal y que pueden llegar a ocasionarnos una corioamnionitis en menos frecuencia, pero tienen su importancia porque son grupos de agentes bacterianos que a lo mejor no son tan frecuentes, ¿vale? Uno de ellos es el estreptococo del grupo B, que está asociado en el 15%. Fíjense que el estreptococo del grupo B que más se asocia en este grupo es el estreptococo agalacti. Y acuérdense que principalmente afecta a embarazadas y a los neonatos. Entonces, muy importante recordarlo. Es un agente que incluso en los niños, en los neonatos, en los recién nacidos, puede causar meningitis, ¿no? Es como esa gente que también se asocian los neonatos para meningitis, que será Listeria monocitogénesis. Entonces, el estreptococo, el grupo B, o sea, la galacti, puede causarnos hasta en un 15% corioamnionitis. La E. coli, fíjense que la E. coli se encuentra presente siempre en cuestiones de tracto urinario, incluso a nivel genital. Entonces, pues también se ha asociado y pues es importante recordarla, ¿no? Que ahí está presente. Y fíjense, lo que les decía, el Staphylococcus epidermis
es el principal que se asocia a antecedente de amniocentesis. Ahora, ¿la amniocentesis siempre es necesaria? La verdad es que no, es solamente cuando va a existir duda en cuanto al diagnóstico, porque el diagnóstico de la corioamnionitis va a ser clínico, gracias a los criterios de Gibbs, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, si tenemos un antecedente de que esa mamá, por alguna razón, se le hizo alguna prueba molecular donde ocupaban líquido amniótico y se le realizó esta amniocentesis guiada por ultrasonido, el que más se va a asociar es el Staphy epidermis. ¿Por qué? Porque hay que recordar que de manera natural, de manera saprofítica, el Staphylococcus epidermis vive en nuestra piel. Entonces, al introducir una aguja, podemos inocularlo y podemos producir pues de alguna manera que se pueda meter ese Staphylococcus epidermis. Entonces, muy importante no olvidarlo porque pues verdaderamente creo que es una de las causas que más nos pueden preguntar y nos pueden confundir con el uroplasma, que resulta ser el más común de todos, ¿no? Recordar, uroplasma más común, micoplasma hominis más relacionado a lo que serían tactos vaginales constantes y el Staphylococcus epidermis el más asociado a antecedentes de amniocentesis, ¿vale? Ahora vamos en cuanto a las clasificaciones, que aquí va a estar muy sencillo, se divide en subclínico y clínico, que esto ¿de qué depende? Ambas van a tener infiltración de neutrófilos a lo que es la placenta, van a tener su inflamación clásica, pero lo que va a cambiar es que la subclínica tiene ausencia de clínica, mientras que la clínica, pues evidentemente van a estar presentes los criterios de Gibbs. Ahora, fíjense lo curioso, la GPC menciona que en la parte subclínica el 20% de los partos a término lo van a presentar y el 50% de los partos pretérmino, o sea, antes de las 37 semanas de gestación, lo van a presentar, lo cual también resulta interesante porque si se dan cuenta, muchos de estos partos pretérmino, que a lo mejor la mamá no tiene clínica de criterios de Gibbs ni nada, pues puede tener ciertas complicaciones que muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces puede pasar desapercibida y eso es lo que quiero recalcar con lo que es esta diapositiva. Ahora, en cuanto a la clínica, cuando se presenta de manera clínica que tenemos criterios de Gibbs, 1 a 2% de los partos a término la van a presentar y 5 a 10% de los partos de manera pretérmino lo van a tener también, ¿vale? Es menos frecuente, lo más común es que se presente la manera o la variante subclínica, ¿vale? Por eso hay que estar muy atento a los signos vitales, a la clínica de la paciente embarazada, evidentemente para que no nos vayamos a pasar en desapercibido de que esa paciente esté teniendo una corioamnionitis, ¿no? La otra forma de clasificarlo es con o sin ruptura prematura de membranas. Hay que recordar que la ruptura prematura de membranas es aquella que se da antes de llegar al término, o sea, antes de llegar a las 37 semanas de gestación. Y es muy importante porque la ruptura prematura de membranas también se ha asociado a diversas infecciones. Entonces, pues resulta muy interesante, no hay que olvidarlo. Ya cuando veamos el tema de ruptura prematura de membranas, se van a dar cuenta que tiene ciertas especificaciones diferentes a la corioamnionitis y ya de por sí influye un factor de riesgo para el desarrollo de corioamnionitis como tal, ¿vale? Pero son dos cosas muy distintas, ¿vale? Una ya como tal es la infección del corion, el amnios y la placenta, y en otra solamente estamos hablando que se rompió la bolsa amniótica, ¿vale? Son dos cosas distintas. Ahora, vamos en cuanto al diagnóstico que, como les había dicho, es totalmente clínico y ocupamos los criterios de Gibbs. ¿Qué nos dicen estos? Nos dicen que la paciente tiene que tener fiebre arriba de 38 grados centígrados, tiene que haber taquicardia materna, taquicardia fetal. Cosa muy importante, tanto la taquicardia materna como la fetal son dos indicadores muy específicos y sensibles para poder pensar en lo que es una corioamnionitis. Evidentemente, si tiene fiebre acompañado de esta taquicardia, tanto materna como fetal, pues el diagnóstico va a estar más que presente, ¿no? Además de esto, puede haber leucocitosis materna, que acuérdense que debe superar los 15,000 leucos o más de 5% en pandemia, ¿sale? Evidentemente en los laboratorios pues vamos a poder ver esto. Como la principal causa es bacteriana, ¿qué tipo de desviación va a tener la leucocitosis? Exactamente, una leucocitosis con desviación a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Pues básicamente una leucocitosis con neutrofilia, ¿vale? Entonces vamos a ver que va a tener neutrofilia, evidentemente también con su leucocitosis, ¿vale? Y más de 5% de pandemia. Irritabilidad uterina y flujo maloliente. Evidentemente pueden tener leucorrea, la cual puede tener este olor, pues evidentemente pescado, y puede tener esta sensibilidad al momento de tocar al útero, e incluso al momento de hacer el tacto vaginal y hacer la movilización cervical, pues también puede llegar a presentar dolor la paciente.
¿Qué estudios de laboratorio vamos a utilizar como de manera complementaria para poder llegar a nuestro diagnóstico de manera más precisa? Bueno, vamos a tomar de inicio una biometría hemática, ya que esta nos va a permitir identificar los leucocitosis, nos va a permitir ver la leucocitosis, la BCG elevada y la PCR. ¿Qué es la BCG y qué es la PCR? Son reactantes de fase aguda. Estos normalmente, cuando hay un evento inflamatorio, se llegan a elevar. Recuerden que no son específicas de infecciones, tanto pueden ser en enfermedades autoinmunes, donde tengamos una inflamación pues importante, ¿no? La BCG va a estar elevada y fíjense que lo que es la GPC sí nos da un valor de PCR en el cual ya debemos pensar que evidentemente refuerza el diagnóstico, que nos dice que tiene que ser mayor a 8. Entonces tenemos PCR mayor a 8, BCG elevada y nuestra biometría con datos de leucocitosis con desviación a la izquierda, pues evidentemente van a reforzar nuestro diagnóstico. Cosa muy importante, no lo marca la GPC. La biometría hemática se tiene que repetir cada 24 horas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir viendo la curva que van a ir teniendo esos leucocitos, ¿vale? Ahora, el estándar de oro, como ya les dije, es la histopatología de las membranas o líquido amniótico. Evidentemente, esto pues no se va a realizar de manera aguda para llegar al diagnóstico, porque si se dan cuenta, el diagnóstico es meramente clínico y se puede apoyar de paraclínicos, pero realmente el estudio histológico pues no va a ser algo que vamos a tener de primera intención para llegar al diagnóstico. Ahora, ¿la amniocentesis puede servir? ¿No puede servir? La realidad es que sí puede servir, pero tampoco nos lo marca la GPC como de primera intención. ¿Por qué? Porque ya dijimos que ocupamos criterios de Gibbs y ocupamos paraclínicos para llegar a un diagnóstico simplemente. Ahora, en cuanto a lo que es los criterios de amniocentesis que recomendaría que se aprendieran, hay que recordar que este líquido se le puede hacer citológico, se le puede hacer citoquímico e incluso se le puede cultivar. Entonces, en el líquido de amniocentesis podemos ver que va a haber una leucocitosis marcada, sobre todo arriba de 30 células, va a haber una disminución de la glucosa. Aquí les puse una estrellita para que recuerden estos tres porque se me hacen los más rentables. Fíjense, la disminución de la glucosa tiene que ser menos de 15. Esto es importante. La glucosa en infecciones bacterianas siempre va a estar baja. ¿Por qué? Porque las infecciones bacterianas, las bacterias en este caso, consumen lo que es glucosa. Entonces, evidentemente, siempre que hay una infección bacteriana, va a haber abajo glucosa. Es como en las meningitis, ¿no? ¿Recuerdan este cuadrito en el que teníamos meningitis bacteriana, viral y fúngica? Y aparte teníamos la tuberculosa, evidentemente, porque es una meningitis bacteriana que sale de lo normal. Y acuérdense que en las meningitis bacterianas teníamos una hipoglucorraquia, o sea, una disminución de lo que era esta glucosa. ¿Por qué? Porque siempre las bacterias consumen glucosa. Entonces hay que recordarlo, es un punto pues bastante importante y recuerden que la principal causa a nivel de la corioamnionitis es por bacterias. Entonces siempre va a haber disminución de glucosa. Elevación de la deshidrogenasa láctica. Fíjense que esto es algo común porque muchas infecciones bacterianas pueden elevar la deshidrogenasa láctica. Incluso, por ejemplo, neumocistis jirovecii en pacientes con VIH pueden elevar la deshidrogenasa láctica. Y hay más, hay muchísimas más. Va a haber esterasa leucocitaria positiva, interleucina elevada, evidentemente porque estamos pasando por un momento inflamatorio. Y fíjense, pues se puede hacer el cultivo positivo para buscar los agentes específicos, ¿no? Micoplasma, ureoplasma, que acuérdense que el ureoplasma pues es el más común que vamos a tener presente, ¿no? Entonces, no olvidarlo. ¿Cuándo vamos a hacer amniocentesis? Solamente en casos de dudas, que eso va a ser muy raro, porque casi siempre va a ser clínico con los criterios de Gibbs y nuestros paraclínicos que va a ser la BH, la BCG y la PCR. Entonces, muy importante no olvidarlos que existen, cómo interpretarlos y qué es lo que esperaríamos encontrar. Ahora vámonos al tratamiento, que también aquí hay un grueso muy importante de lo que es este tema, porque fíjense que se centra en tres pilares. El primero es que tenemos que hospitalizar sí o sí a todas las pacientes. Evidentemente, si yo tengo una mamá que tiene datos de infección, trae una corioamnionitis, evidentemente no la voy a dejar ir a su casa porque esa paciente se puede complicar en cualquier momento. Recuerden que las infecciones desencadenan trabajo de parto. Entonces, si esa paciente tiene o todavía no llega a término, lo más posible es que esa paciente pues vaya a tener un parto inminente, ¿vale? Por eso, uno de los pilares en el tratamiento también, aparte de la hospitalización, es la finalización del embarazo. Y el segundo pilar es el antibioterapia. Evidentemente, porque los antibióticos le van a pegar, pues evidentemente a la causa que está produciendo la corioamnionitis, ¿no? Que en este caso, pues son bacterias. Entonces, vámonos en cuanto a lo que serían los antibióticos. El antibiótico que tenemos que usar es un esquema de 2 medicamentos.
la ampicilina de 1 gramo y B, junto con lo que sería gentamicina de 3 a 5 miligramos por kilo en 2 dosis. ¿Por cuántos días tenemos que dar el tratamiento antibiótico? Evidentemente se tiene que dar por 7 a 10 días, ¿vale? Al menos esto es lo que nos dice la guía de práctica clínica. Cosa muy importante que se me hace muy importante remarcar es que fíjense, la penicilina es un beta-lactámico y la gentamicina es un aminoglucósido. Casi siempre se prefiere esta combinación tanto en embarazadas e incluso en lo que es pacientes neonatos con sepsis neonatal temprana, ¿no? A veces se aplica micacina, ampicilina, entonces se prefiere mucho esta combinación. ¿Por qué? Porque acuérdense que los agentes bacterianos que afectan en el embarazo también pueden estar presentes en lo que era el bebé, ¿no? Era lo que comentábamos del estreptococo del grupo B, que era la Galacti. Entonces, pues muchas veces se parecen esos esquemas de tratamiento antibiótico tanto al de la embarazada como a lo que es el del el neonato. El tratamiento debe ser por 7 a 10 días y en caso de presentar alergia a estos medicamentos de primera línea, podemos dar clindamicina, gentamicina, podemos dar ceftriaxona o incluso lo que es metronidazol. Eso es al menos esos 4 fármacos que nos marca la GPC, pero de inicio, pues la ampicilina con su gentamicina, ya sabemos que tenemos que administrarlo de primera intención. Ahora, ¿cómo vamos a finalizar el embarazo? Ya sabemos que tenemos la vía abdominal y la vía vaginal. Pues en este caso se va a preferir la vía vaginal. ¿Por qué? Porque el desembarazo por vía abdominal aumenta el riesgo de diseminación y evidentemente, ¿no? Si abrimos las paredes abdominales, llegamos a lo que es ese útero y lo abrimos, pues evidentemente ese líquido se va a regar y pues va a producir que haya una diseminación de esas bacterias de ese líquido hacia la cavidad peritoneal. Entonces, si en dado caso, por alguna razón obstétrica, como una desproporción cefalopélvica o porque la mamá no se tenga alguna indicación o tengamos un bebé macrosómico con riesgo de distosia de hombros, lo que sea, pero por alguna condición tengamos que hacer una cesárea, pues lo que vamos a hacer es que vamos a administrar otro esquema antibiótico. En caso de cesárea con coriamnionitis, administrar clindamicina en dosis de 900 miligramos cada 8 horas posteriores al pinzamiento del cordón umbilical, seguido de otro fármaco que el que sugieren, pues en este caso sería metronidazol. Entonces, pues fíjense que es la única cosa que va a cambiar. La gran mayoría pues van a tener finalización de embarazo por vía vaginal. Les digo, excepto que tenga alguna condición obstétrica que evidentemente haga que tengamos una cesárea, ¿no? O que esté obligado a hacer una cesárea. Entonces, pues muy importante, no olvidar. Fíjense que otra recomendación que nos da la GPC es que a todas las pacientes que hospitalicemos y tengan alguna condición en la cual tenga que haber una restricción hídrica, como por ejemplo en cardiópatas o nefrópatas, se prefiere que se dé en terapia hídrica 75 mililitros por hora y restricción salina de 2 gramos día. Esto nada más como añadiéndolo ahí al tratamiento para condiciones de mujeres embarazadas que tengan ciertas restricciones. Les digo, sobre todo cardiópatas y nefrópatas, ¿no? Incluso las hepatópatas también, ¿no? Y fíjense, si tiene menos de 34 semanas de gestación, ¿qué vamos a aplicar? Pues evidentemente maduradores pulmonares. Acuérdense que los 2 esquemas que usamos es el de betametasona y el de dexametasona. Les voy a dejar aquí abajo el video de parto pretérmino para que lo vayan a revisar. Ahí hablo más sobre estos maduradores pulmonares, para qué sirven, qué proteínas estimulan del factor surfactante y básicamente en qué temporada se tienen que aplicar. Acuérdense que si los bebés son de menos de 34 semanas de gestación, son muy factible que se tengan que aplicar de que sí o sí, si el bebé ya cumple con más de 34 semanas de gestación, se pueden aplicar, pero ya no tendrían tanto uso, ya no tendrían tanto peso, a diferencia que si el bebé tiene menos de 34 semanas de gestación. Vámonos con el resumen de todo esto. Básicamente el resumen sería limitar los tactos, poner dosis adicionales de antimicrobiano profiláctico en caso de que se tenga que interrumpir la gestación, que va a ser la mayoría de casos, porque acuérdense que un pilar de tratamiento es la finalización del embarazo. La interrupción del embarazo tiene que ser por vía vaginal. Acuérdense que solamente la única indicación para cesárea es que tenga alguna condición obstétrica que obligue a que sea un desembarazo por vía abdominal, ¿vale? Inducir el trabajo de parto dentro de las primeras 6 horas de haber hecho el diagnóstico. Evidentemente, si ese bebé dura mucho tiempo adentro con la infección, pues las complicaciones van a ser mayores. Aplicar el esquema de maduración pulmonar, si estamos entre la semana 26 y menos de la 34, ya saben, con betametasona o con dexametasona. Realizar biometría hemática cada 24 horas, que es todo lo que decía. Si se puede, pues evidentemente también vigilar la BGC y la proteína C reactiva. Y
pues a final de cuentas, pues si se dan cuenta, esto sería como lo que dijimos, la medición de la PCR, la medición de la de BCG, para los criterios diagnósticos, la biometría hemática cada 24 horas, los criterios de Gibbs. Entonces, no olvidar, pues todo esto que acabamos de comentar, porque a final de cuentas todo esto va a componer que tengamos varias preguntas bien. Ahora ya para finalizar, pues simplemente hablar sobre las complicaciones potenciales que pueden afectar tanto al feto como a la madre. Y fíjense, las que afectan a la madre sería bacteriemia, mayor riesgo de hemorragia posparto por atonía de orina, abscesos pélvicos, y los que afectan al feto sería muerte perinatal, asfixia neonatal, que evidentemente esta es la principal causa de parálisis cerebral infantil, choque séptico y prematurez. Y fíjense, una complicación a largo plazo que menciona la GPC y que es muy importante, pues evidentemente son las secuelas neurológicas. Evidentemente un niño que tiene antibióticos desde temprana edad, que muchas veces es prematuro, pues va a tener sordera, va a tener algún déficit visual. Entonces es importante mencionarlo, ya que las secuelas neurológicas siempre van a estar implícitas en los niños que van a ser prematuros, ¿no? Y como vemos en este caso, si el niño si presenta la mamá una coriapnoitis y estamos en una semana todavía muy prematura, pues evidentemente el riesgo va a ser muchísimo, ¿vale? Entonces, no olvidarlo. Es un tema muy bonito, ahí nomás remarcando los puntos que les enseñé sobre el resumen. Y pues básicamente eso es todo. De verdad, compañeros, disfruté muchísimo hacer este tema. Yo siento que es un tema súper bonito. Creo que coriapnoitis se volvió uno de mis temas favoritos para Lenar, sobre todo de ginecología y obstetricia, que créanme que gine a mí me gusta la teoría, me gusta la práctica, sobre todo porque cuando fui interno, les digo, yo tuve muchas experiencias bonitas siendo interno de ginecología en la Toco con mis grandes maestros. Y recuerdo mucho esos días de estar en la toco, estar registrando los toquitos, llenando los partogramas. De verdad fueron días muy bonitos. Definitivamente no volvería a la toco. No es mi camino, pero respeto mucho a los ginecólogos. Hacen una labor muy padre, igual que los pediatras, creo que tienen una especialidad súper chingona. Y pues bueno, sin nada más que decir, me despido. Por favor, regálenme un like, regálenme un comentario por ahí bonito. Y compártanlo con sus amigos que están estudiando para el ENARM. Acuérdense que todos estamos estudiando para este famoso examen. Nos va a ir muy bien. Y espero que estén disfrutando mucho estas clases porque de verdad las hago con mucho cariño y créanme que he visto gran mejoría de mi aprendizaje al momento de que empecé a hacer estas clases. Entonces, pues cuídense mucho y que les vaya muy bien. Bye.